Marcos lo aguanta. Yo no soy fan del subcomandante Marcos, nunca lo he sido. Entendí perfectamente el alzamiento de hace 30 años este año, en enero de este año. El alzamiento de hace 30 años porque conozco las condiciones en las que vivía el campesinado chiapaneco, el mundo rural de Chiapas lo conocía yo muy bien. Y por lo tanto, cuando el 1 de enero, el 2 de enero de 1994 fue cuando yo me enteré, que veo los periódicos y veo que ha habido un levantamiento en Chiapas, allí dije, aquí perdimos las elecciones, o sea, la elección de Cárdenas allí se había perdido, porque le iban a echar la culpa a Cárdenas y a toda la izquierda de lo que hiciera de lo que hiciera el ejército zapatista, del alzamiento, de los muertos que desgraciadamente hubo, de todo esto, pues la culpa era de la izquierda, ¿no? Y tuvimos al poeta de la miseria, Octavio Paz, diciendo que los escritores y periodistas de izquierda eran los responsables de las muertes que habían ocurrido. Hombre, que es un poco exagerado, pero claro, le dio beneficios. Entonces, no fui muy fan de Marcos. Luego entendí que, evidentemente, ellos no tenían por qué esperar nuestras elecciones porque no las iban, difícilmente les iban a beneficiar la realidad. Perdón, se me cayó algo. Los iban a beneficiar en realidad, no lo sabían. Yo creo que sí hubiera habido un cambio con Cárdenas, pero bueno, ellos no tenían por qué creerlo. Pero Marcos siempre me pareció aquel criollito que manda fingiendo que no manda, ¿no? O sea, nunca fui muy fan de él. Pero eh, además de que, bueno, él, al parecer, sus orígenes son maoístas, etcétera, etcétera. Pero eh, nunca estuvo del lado del observador hoy publicó esto que dice, y esto se puede aplicar a Marcos, la adrenalina del poder es como con la paga, no importa cuánto tengan, siempre quieren más. Embriaga y crea adicción, claro, luego viene la resaca cuando llega. En el largo y complicado viaje del gobernante, y digo, se aplica a Marcos porque no, todavía escribía libros con escritores mexicanos y se carteaba con todo el mundo y uno se sentía poco menos que una mezcla entre Charles de Gaulle y Winston Churchill, ¿no? Y al final se disolvió el proyecto porque nunca tuvo una dirección real. Sabía que había que destruir para mejorar la vida de los campesinos, pero no que había que mejorar para que realmente saliera adelante y está totalmente diluido el proyecto zapatista. Pero dice Marcos, todas las mañanas enciende el limpiabrisas, se supone que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, todas las mañanas enciende el limpiabrisas del vehículo que algunos llaman todavía Nación. Aparta así la multitud de insectos y suciedad que se ha adherido al cristal, que nada opaque o deforme su visión del camino ni las letras doradas que habrán de enaltecer la historia patria o mejor aún, la mundial. Que los insectos sean cadáveres y ausencias no importa, que la suciedad sea sangre y las rocas que arroja la realidad tampoco, que nada detenga su avance. Y cuando su turno al volante termina, ¿qué queda? Porque a nadie parece importarle a dónde conduce esa carretera y sobre todo quién es el dueño del vehículo. ¿Saben qué es lo que más me parece relevante aquí? Que mucha gente de la izquierda en México, que estando del lado de Marcos, hasta escribiendo libros con Marcos, marquisísimos, zapatistas, a muerte, han estado lamiéndole los pies a López Obrador durante ya 6 añitos, casi. Ante esto, ¿qué van a hacer? Irse en contra del zapatismo y de los ideales del zapatismo, que hombre, eran nobles, sin duda alguna, ¿no? Que no tenía idea cómo realizarlos, porque ese es el problema. El problema de la izquierda revolucionaria es que se prepara mucho para tomar el poder, pero nunca sabe cómo ejercerlo. Nunca sabe la parte esta difícil de la asignación de, de recursos y la parte contable y la parte administrativa, que es la que en realidad hace que los niños tengan zapatos o no los tengan. Esa parte difícil que la socialdemocracia creo que asume con relativa eficacia. ¿Qué van a decir ahora los zapatistas mexicanos?
que muera el zapatismo o que muera el López Obradorismo, porque no les queda de otra, o uno u otro. Y yo siempre que estuve en una mejor posición cuando me he negado a ser parte de unos y de otros. Apoyé al zapatismo en la medida en que apoyaba sus ideales, no a Marcos. Apoyé al zapatismo en la medida en que estoy consciente de la victimización incesante del indígena mexicano desde antes de la llegada de los españoles hasta hoy, donde se han aprovechado de ellos otros indígenas, caso del el imperio azteca o el imperio, eh, el triple imperio, la triple alianza, eh, hasta los criollos, los españoles, los criollos, los mestizos y los otros, los indígenas que pudieron salirse del mundo indígena para convertirse en opresores. Hasta hoy, los olvidados son los indígenas mexicanos y por eso apoyé al zapatismo como una opción de darle salida y oportunidades a los indígenas. Lo último que les dio el zapatismo fue oportunidades. Les dio poesía y simbolismo incesante, el símbolo de los caracoles y el símbolo del poema y el símbolo de mandar obedeciendo, pero a la hora de poner electricidad en las casas y drenaje y mejores escuelas y clínicas y eso, no.